Marian, buenas tardes. En otros espacios he dicho que desde mi punto de vista, o sea, mi criterio es que antes de los 3 años la televisión y la tecnología no cumplen ningún objetivo. O sea, porque lo más importante en esa edad es la estimulación del lenguaje primero y de todas aquellas habilidades que el niño debe ir adquiriendo con cada una de las edades y sobre todo el conocimiento del mundo que les rodea, la adquisición de las primeras palabras, el reconocimiento de las cosas y de los objetos, no lo va a lograr, o sea, con la misma eficiencia si lo mantienes todo el tiempo o un tiempo, o sea, si le dedicas mucho tiempo del día a la televisión. Si lo vas a usar, por favor que sea en compañía, no el niño solo mirando cosas que a veces no ni siquiera entiende, lo que simplemente le llaman la atención, los sonidos, los colores, cosas así. Lo puedes hacer, pero en compañía y un tiempo limitado, no más de 10, de 15 minutos, tal vez 20 minutos, cosas así. Pero ya te digo, lo más importante es el juego y la estimulación de cada uno de los logros, que los hemos dicho en el tema de hoy arriba, los vas a encontrar, incluso cómo estimularlo en este sentido y sobre todo cómo estimular el lenguaje. Lo más importante es la interacción con el mundo que le rodea y sobre todo mediado por el adulto. Todo lo que el niño va a ser capaz de desarrollar en estas primeras edades es, por decir de alguna forma, responsabilidad del adulto. El uso de la tecnología y de la televisión, a ver, nosotros como especialistas recomendamos que no se les quite totalmente al niño. A ver, yo como logopeda, no sé, hay otros especialistas que sí consideran que es cero televisión y cero aparatos tecnológicos. Yo simplemente les digo a los padres que es necesario que los niños estén acompañados. Si está viendo la televisión, que sea una televisión por corto tiempo y acompañada, donde haya un intercambio, donde el padre le pregunte al niño sobre lo que está viendo en la televisión. Y de esa manera también lo puedes hacer con el tablet o con la computadora. No que el niño se quede solo, sin tener un intercambio ante estos aparatos. Si el padre lo acompaña y si el padre le hace preguntas sobre lo que está haciendo y sobre lo que está viendo, es favorable que se utilicen estos medios. No debe exceder de forma continua media hora la niña viendo algo. Lo que sí te aconsejo es que en caso de que tenga que excederse jugando con un tablet o viendo algún muñequito, que por favor se siente algún adulto al lado de ella, que haga un intercambio con ella sobre lo que está viendo en la televisión, para que favorezca la comunicación, para que favorezca que la niña piense, que razone, que converse sobre lo que está haciendo, ¿me entiendes? Y sobre lo que está viendo. De esta manera sería menos nocivo la exposición a estos medios. Es difícil porque a los niños les gusta mucho y entonces nada, nosotros los adultos tenemos que sacarle provecho, ya que la televisión nuestra educa bastante y es importante también que ellos reciban el conocimiento y la influencia de esta forma. Yanelis, ya a los 2 años el niño debe ser capaz de lograr frases, primero frases cortas y luego frases más largas, por ejemplo, mamá, dame agua, vamos a jugar, quiero ir. Estas frases deben ir en aumento en cuanto a cantidad de términos en la misma. Y para lograr que mejore este lenguaje, o mejor dicho, que aumente su vocabulario, que aumente su oracionalidad en el lenguaje, debes estimularlo y por favor utiliza muchas de las actividades que te propusimos en el día de hoy. Hola Lisette, eso sucede cuando son jimaguas, pues entonces tienen, a veces se les dice que tienen su propio lenguaje interno entre estos hermanos. Lo que hay que trabajar con ellos es mucho la independencia, sepáralos en diferentes momentos para estimularlos por separado o cuando los hagas con los dos juntos, pues entonces dale actividades participativas más al que menos participa espontáneamente y de esta manera va jugando con eh, con las particularidades de ambos, porque son jimaguas y lo vas a tener que ver toda la vida, pero son dos personas
totalmente independiente, con independientes gustos, con independientes intereses, y te vas a dar cuenta porque a veces cometemos el error de a los imagüitas vestirlos igual, pensamos que piensan igual, que tienen los mismos gustos, y en definitiva hay que respetarles su identidad. En otros momentos, en otros grupos hemos dicho que sería interesante trabajar un tema sobre los imaguas, porque a veces estas particularidades son de mucho interés. Lisset, compartir es un hábito y un modo de comportamiento que se entrena y que se enseña, independientemente de las características de cada persona. Debes conversar mucho con tu niño este tema y sobre todo mostrarle con conductas y comportamientos claros y concretos, o sea, que en la vida diaria él vea, o sea, muchas veces en la casa cómo se comparten las cosas, sobre todo con el hermano, que las cosas son igual para cada persona, cosas así. O sea, no dejar pasar momentos en los que se pueda poner esto de manifiesto para mostrarle que además eso es muy, muy importante, y también puedes hacerle un poco como que el llamado de atención que también a él le gustaría que todas las personas compartieran las cosas con él, que cuando te dicen que no te pones triste, cosas así, un poco como para que él se sitúe en la posición de los demás sin hacerle sentir mal. O sea, no es que crees un estado de angustia en tu niño con respecto a eso, pero sí hacerle ver a modo de conversación, sobre todo que ser generoso y compartir, ayudar a los demás son muy buenas cualidades personales. Dianelis, tal vez deberías estar un poco como que revisando cuáles han sido tus métodos, los métodos educativos que has estado utilizando hasta el momento con tu niño, porque sí, estar siempre para él es algo, o sea, que por lo general hacen todos los padres, pero también es responsabilidad de los padres un poco como que enseñarlos las normas y los límites y cómo comportarse. Esto es muy importante. Y si por lo general él había tenido en otros momentos conductas del tipo que tú me estás comentando y últimamente se han acentuado un poco, pudieras estarlo también relacionando con toda la situación que estamos viviendo con respecto a la pandemia, o sea, que estamos en casa, que nos quedamos a veces sin herramientas para poder manejarlos, que ellos también expresan de alguna forma la ansiedad, la ira, y suelen ser un poco rebeldes porque no dominan, no saben todavía, o sea, cómo manejar todos estos sentimientos. Ellos también se estresan, y atendiendo que tu niño ya tiene 9 años, es un niño ya con el que tú puedes conversar, puedes utilizar la comunicación como una herramienta fundamental, y el apoyo de la familia también es muy importante, que todas las familias hablen el mismo idioma, que todos a la hora de relacionarse con el niño cumplan las mismas pautas, de forma tal que el niño tenga un patrón de conducta constante que seguir, y poco a poco volver o sea, a que sea el niño, como dices tú, que era antes. Que no te puedes estresar, es un proceso, vaya, complicado. El tema de la agresividad también es muy importante, sobre todo no reforzar en ningún momento estos comportamientos agresivos. Te digo con esto, no es, o sea, aceptarlos ni estar de acuerdo con ellos, pero no gritándoles, no maltratándolos, solamente conversando con él y haciendo énfasis en la importancia de no ser agresivo y de tratar de desmontar de alguna forma estas conductas. Ya cuando los niños tienen una edad determinada, las cosas, a pesar de que los problemas suelen ser un poco mayores, las cosas también pueden ser un poco más fáciles, porque son niños que si existe una comunicación con la familia, pudieran entonces estar diciendo qué cosas son las que les suceden, por qué se está comportando así, y por supuesto teniendo en cuenta las propias características de la personalidad y de la edad por la que está pasando. Marian, los niños de 2 años, o sea, no puedes perderte mucho en las explicaciones.
Son niños que están en pleno desarrollo del lenguaje y aunque tengan determinado entrenamiento en este sentido, o sea, ellos hay muchas cosas, dado la característica fundamental de su pensamiento, que es concreto en estas edades, ellos no podemos perdernos en demasiadas explicaciones porque igual puedes estar encontrando del lado allá una respuesta, una reacción negativa, en este caso rechaza lo que anteriormente quería, pero puede también, o sea, en caso de que diera perreta, dar una perreta por un simple no, o sea, con cosas más concretas, si se lo vas a dar o no se lo vas a dar, bueno, no puede ser por esto y punto, o si mira, cógelo, y eso es muy importante, trata de revisar bien antes de dar una respuesta o antes de decirle algo, qué es lo que ella quiere y si puede ser o no, porque a veces, como se ha dicho en otros momentos, nos perdemos mucho en el no y todo nos volvemos no todo el tiempo y sí, esto crea determinadas reacciones en el niño que para nada es saludable. Marian y Yanelis, el llanto también es una manifestación de algún estado emocional o de algo que le sucede a los niños, no es por gusto. Entonces, o sea, lo que les pido es que analicen realmente por qué siempre lloran. Tal vez lo están utilizando como un mecanismo para que entonces ustedes hagan lo que ellas quieren. O sea que es un proceso lento. Tal vez todavía le queda mucho por llorar para interiorizar determinadas normas que hay que hacerlo cuando en las primeras edades. Ya después tiende un poco como que a desviarse de los comportamientos y es más difícil. Pero, o sea, es una situación complicada y si ustedes se irritan ante el llanto, o sea, le están transmitiendo toda esta irritación, toda esta ansiedad y lo único que provocan con eso es más llanto y más ansiedad del otro lado. Hay que tratar de calmar al niño y hay que tratar de explicarle en la medida de sus posibilidades de comprensión, que con el llanto no va a resolver nada, simplemente demostrándole qué es lo que quieres. Ah, eso es lo que tú quieres, pues mira, aquí está, no hay ningún tipo de problema, eso no puede ser, pero mira, vamos a hacer otra cosa. Y traten de desviar la atención del llanto y de ese estado que los niños, que me están diciendo que manifiestan sus niños para restarle importancia a ese momento y que poco a poco ellos se den cuenta que con el llanto no van a resolver absolutamente nada. Realmente es todo un reto eh, poder dar sesiones de logopedia, poder dar consejos sobre la estimulación del lenguaje y sobre todo en esta cápite de la instauración de determinados sonidos, es todo un reto, efectivamente, hacerlo por esta vía. Porque a veces me han abordado a mí, a mi otra compañera, bueno, nosotros en general nos han abordado por los privados y es complicado dar determinado consejo sin explorar al niño, sin saber cómo está su lengüita, cómo son los órganos articulatorios, qué preparación tiene el niño, porque cada niño es diferente, qué preparación tiene el niño para instaurarle un sonido. Y como decía mi colega Yanira, es imposible sin saber este diagnóstico y esta exploración del niño de forma natural, dar un remedio, dar un consejo, dar una técnica, porque pudiéramos entonces estar reafirmando un defecto y entonces no vamos a obtener nunca un buen resultado. Yo pienso que sacando las cosas buenas que nos ha dejado todo este tema de la cuarentena y del aislamiento, donde no podemos hacer las cosas que normalmente hacíamos, ni tenemos la posibilidad de resolver los problemas como antes lo hacíamos. Yo pienso que una de las cosas positivas que le podemos sacar a todo esto es que una vez pase, estaremos y estarán convertidos en padres mucho más integrales, capaces de darle una atención a su hijo bastante integral y dirigida al desarrollo de cada una de las áreas. Porque ahora mismo los padres están encargando de ver las teleclases, de explicarle un contenido nuevo al niño, de hacer las tareas, han tenido que organizar los horarios de vida de una forma que tal vez no la tenían así estructurada porque durante el día hay que seguir haciendo todas las actividades. También van a ser capaces de integrar un sonido, de ir estimulando o de resolver un determinado problema que tenga su hijo en el lenguaje. O sea que todas estas cosas hay que verle la cara positiva porque después que todo pase y regresemos a la normalidad, pues entonces creo que estaremos muchísimo más preparados que antes.
Laidai, en ese caso tienes que lograr primero la relajación del niño. Para relajarlo puedes explicarle que vamos a hacer un ejercicio y que se va a convertir como en una nubecita o en una motica de algodón, y puedes llevarle a sus manitos un pedacito de algodón para que él vea que es muy suave. Asimismo, de suavecito, él va a colocar su barriguita, se va a sentar correctamente, vamos a colocar la barriguita muy suavecito, y de esta manera vamos a hablar. Y así va a poder relajar los hombros, relajar su cabecita, y de esta manera puede el niño sentirse cómodamente y no tenso y estresado, y puede entonces contestar las preguntas que les vas a hacer. Esto es una técnica que el niño puede ir aprendiendo para que no se desespere, para que no se preocupe, y de esta manera el niño entonces va a poder, puedes trabajar la respiración, como te pusimos ahí ejemplos, respirar por la nariz y botar el aire por la boquita, y de esta manera cuando el niño esté relajadito ya puedes trabajar los sonidos con él, decirle, darle confianza, decirle que no le tenga miedo, que no pasa nada si se traba, que no importa, que eso se le va a quitar, para que el niño no crea una preocupación al respecto. Y de esta manera, de manera relajadita, entonces vas a ver que te va a funcionar mejor. Milagros, tu niña tiene 3 añitos y 2 meses, o sea, está todavía en esta etapa de desarrollar el lenguaje. ¿Qué sucede? Que a los 3 años ya ellos deben decir oraciones cortas, oraciones un poquito más largas, y si su vocabulario todavía no es todo lo amplio que debe ser, a ella le cuesta organizar esas ideas que quiere expresar, y a veces se apuran porque es que también tienen la exigencia de querer hablar como el adulto, ¿entiendes? Y por eso se le dificulta. ¿Qué debes hacer? Recorta figuras de animales, de medios de transporte, que ella te las nombre, primero de forma aislada, por supuesto, y luego puede ir complejizándole estas tarjetas con acciones, o por ejemplo, le pones un objeto encima de la mesa y tú le preguntas qué es, dónde está. También la puedes, por ejemplo, le puedes, por ejemplo, darle órdenes, busca la chancleta de papá debajo de la cama. Cuando viene le preguntas qué es, dónde estaba, para qué son. O sea, tienes que tú misma irle complejizando las preguntas para que ella se vea en la necesidad de alargar esa frase que va a decir. Pero primeramente, como te dije, estimular su vocabulario, ampliarle su vocabulario para que ella tenga de dónde sacar, o sea, qué términos utilizar. Recuerda, Milagro, estás en la edad de estimular, de no cansarte, de utilizar todos los momentos del día, de las actividades cotidianas que hace con tu niña para estimularla. Si la estás bañando, hablarle en el baño. Si estás en el parque, hablar sobre lo que hay en el parque. Siempre dejarla que ella se comunique, que ella sienta la necesidad de expresarse, que solicite los objetos hablando, no que los tome. Y verás que ella va a ir avanzando poco a poco porque está en esa edad. De todo lo que la nutras ahora, pues recogerás los frutos dentro de poco y verás que su lenguaje va a desarrollarse sin dificultad. Sí, existen R's que cuando se instauran sucede eso, que el airecito se le va por un lado, y es la R lateral que nosotros llamamos los logopedas. Eso es común, también existe, también sucede, y lo que hay es que corregirlo inmediatamente. Pero tenemos un truquito para eso. Le coges con tus 2 dedos, con el índice y el pulgar, le aguantas el cachetico, se lo aprietas un poquito, y de esta manera la invitas a colocar correctamente los órganos articulatorios y a volver a pronunciar la R. Y le aguantas, de alguna manera, le aguantas los cacheticos, y de esta forma evitas que salga el aire por el lateral de la carita. Claro está que esto no puede ser una sustitución, como una curita para este defecto. O sea, lo principal es que corrija el lugar de articulación, el correcto lugar de articulación.
o sea, volver a instaurar el lugar de articulación, que evidentemente lo está haciendo de manera incorrecta. Pero con el uso del espejo, con el uso mucho de la observación, tuvo un patrón positivo a imitar. Y bueno, puedes hacer el truquito que te dije aguantándole los cacheticos, pero que esto no sea la solución del caso. O sea, ella tiene que ver de que en tu ejemplo no se vibran los cachetes para que ella lo pueda imitar. Y ya le repito, es volver a instaurar correctamente el sonido R con todos los consejos que te hemos dado hasta el momento. Bueno, por lo que dices, es una niña que impresiona ser bastante dispuesta, o sea, que le gusta establecer la conversación y por eso imita a su prima que es mayor. ¿Qué debes hacer? Pues potenciar en ella su lenguaje, ofrecerle un caudal más amplio de vocabulario, palabras nuevas, para que así pueda hacer uso de las mismas y no haya un retroceso en la evolución del mismo. Si ya la niña, por ejemplo, tiene un vocabulario bastante amplio, pues debe hacer preguntas que vayan en función de su comprensión, de su razonamiento, utilizar mucho el por qué, el para qué, utilizar acciones y que ella te narre o te diga qué está haciendo, cómo lo hizo, utilizar láminas para que las describa, siempre utilizando la actividad rectora de esta edad, que es el juego, como dijimos anteriormente. Una de las cosas por las que se supone que lo mejor sería que los niños jueguen con niños de su edad es por eso, porque el nivel de funcionamiento es igual, porque el nivel de pensamiento y el tipo de juego y todas esas cosas es el mismo. Por muy adelantado que esté el niño, los intereses van en función de la edad, y cuando se juega con niños de la misma edad, por eso, o sea, el juego fluye mucho mejor, o sea, no hay este tipo de inconveniente del que me estás hablando. Por eso en el círculo los niños están por año de vida, por eso en las escuelas se organizan, o sea, por grados, pero bien organizado por grado y bien implícitamente organizado por edad, porque todo esto responde a los intereses que puede tener el niño en cada una de las edades, y no solo intereses, sino también desarrollo. Si nosotros estamos poniendo a jugar a un niño más pequeño con uno mayor, ese niño mayor tiene más desarrollo, tiene más capacidades para lograr de ese niño pequeño, por mucho carácter que tenga o por muy inteligente o estimulado que esté, o sea, tiene más herramientas para manipular al niño pequeño. Está claro, hay niños más pequeños, o sea, de 3 años, que se desarrollan más rápido, que se han criado en un medio o sea, un niño rodeado de adultos, que domina determinados temas, que tiene un lenguaje ya incorporado, o sea, que puede estar en algún momento jugando con un niño mayor, pero no podemos pedirle más allá de lo que ellos pueden dar en cada una de las edades. O sea, la forma, tú sí no dejes de conversar nunca con él y de explicarle que él es el mismo, que él no tiene que imitar a nadie, y mucho menos hacer las cosas que otra persona te está pidiendo, pero para él comprender que no debe hacer ni dejarse influenciar por otra persona, tiene que entender el alcance que pudiera tener determinado comportamiento, y para eso todavía un niño de 3 años no está realmente preparado. Sí le puedes hacer estos ejercicios, pero recuerda que no diga la R todavía correctamente con 3 años es normal, pero ya puedes ir trabajando ejercicios para la movilidad lingual, que esto te favorecerá después una correcta pronunciación. Buenas tardes, Jenny. Mira, un poco para que comprendas el momento en el que se encuentra tu niña. Los niños con 3 años no todavía, o sea, ya aparecen nuevas características de funcionamiento de los procesos cognitivos, están entrando en la edad preescolar, pero aún hay un pensamiento bastante concreto, o sea, todavía no se ve implícito como tal lo que es la reflexión, que ya comienza a surgir cuando el niño comienza, o sea, entra en los 6 años, que es donde aparece ya una característica nueva que se llama componente intelectual, que es lo que va a estar mediando todo el tiempo entre lo que ocurre, o sea, en el entorno, y la propia subjetividad y el interior del niño, o sea, ya la subjetividad y el tema
reflexionar y concientizar un poco más las cosas, comienza a surgir y provoca en el niño en ese momento determinadas características. O sea, nada ocurre porque sí. En este mismo instante, con 3 años, lo que pasa con tu niño es que comienza a formar su identidad, comienza a formar el yo, comienza a mirarse en un espejo y a saber que ese soy yo, y comienzan a surgir determinados cambios en él que pueden entonces surgir en algún momento. O sea, si pudiera ser, o sea, surge la crisis de los 3 años y acarreado a esto vienen muchas manifestaciones como las perretas y cosas que hemos manejado. Te digo todo esto para que comprendas que le estás pidiendo a tu niño de 3 años algo que todavía no está en sus manos lograr. O sea, él está jugando con niños mayores que él, que para él esos niños mayores son, o sea, lo mejor que hay. Pudieran llegar a ser en un ejemplo, y más teniendo en cuenta que en esta edad lo más importante es el juego. O sea, para ellos eso es lo fundamental. Y si están jugando con niños mayores que le permiten, o sea, que demandan de él cosas determinadas, él no está, o sea, los niños de 3 años no están en condiciones de reflexionar de a partir de, bueno, eso no lo puedo hacer, eso sí. O sea, ese tipo de influencia con esta edad es bastante, ese tipo de reflexión con esta edad es bastante complicado pedírselo a un niño, por mucho que pueda ser un niño que funcione psicológicamente por encima de su edad. O sea, las cosas que ocurren dentro de juegos son muy difíciles de manejar con esta edad. Nagre, buenas tardes. Muchos especialistas recomiendan que el idioma, que otros idiomas, mejor dicho, se pueden comenzar a estudiar desde las primeras edades. Nosotros recomendamos que cuando el niño tiene un adecuado dominio de su lengua materna, o sea, si es un niño nuestro de aquí de Cuba y habla bastante bien ya su idioma en correspondencia con la edad que tiene, no hay ningún problema en que aprenda o comience a aprender otro idioma. Pero vuelvo o sea, te digo, siempre y cuando su lengua materna, el español, esté lo más adecuadamente posible, o sea, que no tenga un retraso en el lenguaje, que esté en correspondencia con los años que tiene la niña. Yanelis, por supuesto que es un reto, pero como dijimos en los audios, hay que ser muy pacientes, hay que rodear al niño de afecto, de comprensión, escucharlos, conversar mucho con ellos. Saber o hacerles saber que está acompañado, que los padres siempre vamos a estar pendientes de todo lo que pueda suceder, y de esta manera ellos van a sentir menos temor a lo que se van a enfrentar. Mucha perseverancia, mucho cariño y nada, hacerlos sentir que están siempre al lado nuestro, que nosotros siempre vamos a estar, aunque en la distancia, vamos a estar a su lado. Sí, Yanelis, será un reto. Y para ese momento, o sea, me gustaría recomendarles a todos que cuando ya se sepa que la escuela va a comenzar en un momento determinado y ya existe un poco más de confianza para salir a la calle, ya próximamente se podrá, vaya, no tan próximamente, tal vez en varios meses, pero bueno, estamos más cerca que antes de poder entonces sacar a nuestros niños a la calle. Yo les recomendaría que lo vayan haciendo poco a poco, de forma gradual, que no esperen a que el niño tenga las primeras interacciones sociales a partir de ese momento, en ese momento, o sea, poco a poco antes irlo sacando a la acera, irlo sacando a un parque, y lo primero pudiera ser vinculando dentro de su misma casa con otros niños, es decir, creando espacios dentro de la casa poco a poco para que esta interacción y esta vuelta al mundo social y a la vida normal, que es la que se espera y la que todos estamos deseando, no sea tan catastrófico. Porque aunque muchos niños se alteran y presentan manifestaciones desde el punto de vista ansioso por estar dentro de la casa, aparentemente lo que quieren es salir, pero el organismo, el ser humano se va adaptando a vivir de ese modo. O sea, poco a poco, si nosotros tenemos que pasar un año más así, no sé qué nos va a pasar, porque hay personas que desde el punto de vista
social nunca han sido tan sociables y que prefieren estar así. Y en esas personas este aislamiento ha tenido una repercusión importante. Y los niños, aunque nosotros los veamos así, cuando los tengamos que enfrentar a la nueva vida, porque para ellos ya va a ser una nueva vida, eso es muy importante, tiene que ser poco a poco, porque entonces pueden estar apareciendo otras manifestaciones también y por lo tanto no hay que enfrentarlos de golpe a esta situación. Hay que irle dando tiempo a que se adapten y sí antes de que comience la escuela, poco a poco, no sé, unas semanas antes, poco a poco irlo vinculando al mundo social, para que entonces el ingreso a la escuela o el regreso a la escuela, en dependencia del caso de cada uno de ustedes, entonces sea un poco mejor y más positivo. Anagret, es importante lo que has dicho. Es verdad que en estos momentos, por las mismas restricciones de las medidas para la COVID, se deja al niño en la puertecita del círculo y no como estábamos acostumbrados a llevarlo directamente al salón, entregárselo a su seño. Pero por eso mismo estamos pidiendo de que hay que preparar más a los niños. Los niños van a ser cada día más independientes y por lo tanto tenemos que darle la seguridad, tenemos que prepararlos para que sean independientes, pero además que sepan identificar cuál es su necesidad y que sepan, como decían algunos audios, sepan pedir lo que necesitan, para que entonces ellos sepan suplir sus necesidades. Esto es muy importante. No podemos minimizar, no podemos solapar, no podemos malcriar, de alguna manera decirlo así, la educación de nuestros hijos, porque no vamos a estar con ellos todo el tiempo. Este cambio que nosotros hablamos de para la escuela sirve para cualquier, ahora cuando abra la pandemia y puedan entrar a los centros, o sea, le sirve a cualquier niño, a cualquiera de nuestros niños. Realmente la reubicación o de nuevo el enfrentamiento a los centros escolares después de tanto tiempo en la casa. Por eso les pedimos mucha comprensión y mucha preparación, hablar mucho con nuestros hijos para que se sientan seguros. Yo recuerdo cuando mis niños eran chiquitos, a veces yo le daba un besito en la manito, en el antebrazo de arriba, y le marcaba con mi crayón de labios el beso en la mano y le decía que eso significaba que yo estaba ahí con él. Y él enseguida se sentía muy protegido con aquel beso que me imagino que después cuando merendara se le fuera, a mitad de día se le fuera a caer. Pero podemos usar técnicas que le den seguridad al niño, porque además también nos tenemos que sentir seguras nosotras mismas. Anne, comprendemos tu preocupación y ha sido un año desde el punto de vista cognitivo y pedagógico catastrófico para todos los niños porque, o sea, los padres han tenido que asumir roles que por lo general, o sea, son roles y momentos a los que le dedicamos un tiempo específico en la casa, pero los padres no se veían como los responsables absolutos de que los niños aprendieran y que los niños salieran adelante en este punto de vista. Y los padres han tenido que asumir toda esta tarea y en muchas de las familias no hay la preparación adecuada para que los niños avancen de esta forma. Y ya se ha escuchado muchas veces, porque nuestras autoridades incluso lo han dicho, ellos conocen de todos estos procesos y lo saben, y si no, bueno, ya estarán las personas encargadas de hacerles saber que todos estos procesos no han sido de la mejor forma en todas las familias, y esas cosas se van a tener en cuenta. El primer grado de tu niña no va a ser un primer grado como pudiera haber sido un primer grado si no estuviese pasando a esta situación. Antes de que tu niña ingrese a primer grado, segurito que se dará una preparación con todos aquellos elementos que le pudieran estar faltando a todos los niños en general en el preescolar y que forman parte de la base que el niño tiene que adquirir durante el preescolar, que es uno de los años fundamentales para la adquisición de la lectoescritura y de las matemáticas y de todas las asignaturas que estamos dando después. O sea, yo supongo que a todo esto se le va a dedicar un tiempo, no se va a dejar a nadie desamparado.
Anne, no te preocupes por eso, que de seguro lo has hecho muy bien. Yo lo que te recomiendo es que disfrutes este momento, independientemente de todas las angustias y de todas las preocupaciones que puedas tener, porque está claro que no eres maestra y que al menos la metodología, aunque tengas el conocimiento de lo que tú sabes que la niña tiene que saber y lo entiendas para poder explicárselo, la metodología hace falta y por eso hay personas que estudian esta profesión. Pero disfruta este momento, disfruta cómo la niña va avanzando en la medida en que tú la vas ayudando y le vas explicando y le vas enseñando las cosas que tiene que saber. Disfrútalo y no dudes de tus habilidades porque realmente lo más importante es la dedicación y la sistematicidad y la insistencia. No abandones ningún contenido si la niña no lo domina adecuadamente y si tienes dudas con algún contenido y no sabes cómo llegar a la niña y cómo explicárselo, pues buscas a la maestra y que te diga por cualquiera de las vías que conocemos que nos estamos comunicando en el día de hoy, en estos tiempos, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y de segurito que lo estás haciendo bien, así que no te preocupes. La IDAI, así mismo es. Yo lo he dicho en otros audios, los padres en este mismo momento son multifacéticos, han tenido que asumir, o sea, son todo en la vida del niño, son la persona con que va a jugar, la persona que le va a dar las clases, la persona que le va a estimular el lenguaje, la persona que le va a hacer compañía y que le va a dar apoyo y que le va a dar un beso y que le va a dar cariño, que va a calmar todas sus ansiedades, lo es todo. En este mismo instante, la familia y específicamente los padres lo son todo para el niño. De ahí la importancia de que estén presentes y de que sepan cómo manejar es cada una de las situaciones. En función de eso y para eso es que nosotros decidimos crear estos grupos. Ahora, tal vez no te ha hecho falta tener una comunicación estrecha con la maestra porque vuelvo y repito, todas las familias no tienen las mismas características y algunas tienen más posibilidades, otras tienen menos posibilidades, otras se ponen más ansiosas que las demás y esto siempre es un obstáculo en cualquiera de las actividades que nosotros vamos a estar realizando. Pero ya nada, recomendarte que te trates de comunicar con la maestra. Ningún niño, cuando nosotros decimos que se comuniquen con la maestra, no nos estamos refiriendo a que los niños se comuniquen con la maestra, o sea, son los padres por cualquiera de las vías, ya sea WhatsApp, ya sea telefónica, los que deben comunicarse con la maestra para recibir una orientación precisa, aunque las teleclases están bien pensadas y aparecen ahí todos los contenidos que se deben ir trabajando con los niños. Nada, cuando comience toda esta situación va a ser difícil porque incluso muchos adultos, o sea, ya he escuchado y me han comentado muchos adultos que temen que toda esta situación deje consecuencias desde el punto de vista asocial para ellos. Imagínense en los niños, o sea, muchos niños han perdido un año en su vida esencial para estimular todos los procesos que tienen que ver con el lenguaje, con la socialización e incluso con el pensamiento, o sea, se ha perdido entre comillas, porque la familia, vuelvo y repito, ha tenido que jugar un papel fundamental. Hay una buena parte de los niños que no se lo va a sentir tanto, hay otra parte que puede que sí, pero eso depende mucho de las características personológicas de cada niño. Y de ahí, o sea, la importancia de estar siempre presente en cada uno de los procesos. Y va a ser complicado el regreso a la normalidad, pero nos vamos a adaptar y todo va a ir saliendo poco a poco, va a ir fluyendo. Los niños son como una esponja y tienen una capacidad adaptativa impresionante. Cuando ellos se vean en una escuela rodeados de niños de nuevo, viviendo todos esos procesos, me imagino una gran excitabilidad, intranquilidad, incluso ansiedad, porque no saben cómo manejar tantas emociones juntos. Pero poco a poco todas las aguas van cogiendo el nivel y todo será de nuevo feliz y con muchas personas a nuestro alrededor.